Muy buenas noches, vamos con lo mejor de la información deportiva en este ya casi fin de semana. El mexicano Rafa Jaime se quedó en la orillita, falló en su intento de convertirse en el primer corredor ciego en cruzar el desierto del Sahara. El mexicano Rafael Jaime Jaramillo abandonó en la tercera etapa el maratón de sables, luego de haber acumulado un tiempo de 14 horas 5 minutos en su travesía a lo largo del desierto del norte de África, con lo que vio truncado su sueño de convertirse en el primer ciego en cruzar corriendo el desierto del Sahara. El atleta invidente había finalizado la segunda etapa de la competencia, con una extensión de 39 kilómetros en un tiempo de 8 horas 46 minutos y 32 segundos. Pero para la siguiente ronda ya no pudo continuar en la competencia y abandonó. Rafa fue acompañado por la también mexicana Naila Hernández, quien fungió como su guía en esta aventura. Vianey Zárate, 21 Noticias. Inicia el selectivo para formar precisamente al conjunto nacional de powerlifting aquí en la Ciudad de México. La Ciudad de México será este fin de semana sede del Selectivo Nacional de Parapowerlifting 2017, el cual se llevará a cabo en las instalaciones del Centro Paralímpico Mexicano y que otorgará boletos para la Copa del Mundo de la especialidad a realizarse también en la capital del país. Este selectivo, de acuerdo a datos de sus organizadores, habrá una participación histórica con alrededor de 60 pesistas de todo el país que buscarán integrarse a la selección nacional. Al selectivo se darán cita a los medallistas de los Juegos Parapanamericanos Toronto 2015, Perla Patricia Bárcenas, Rosaura Rodríguez y Porfirio Arredondo, entre otros destacados atletas. El certamen reunirá pesistas de Nuevo León, Jalisco, Oaxaca, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, DIF Nacional, Guanajuato e IMSS de las categorías senior mayor de 21 años y juniors de 14 a 20 años. Vianey Zárate, 21 Noticias. Ale, te lo decía al principio del noticiero, hicieron un promo para la pelea Canelo Julio César Chávez, bien padre, bien fregón, y aparte también se montan muy bien en el tema del muro de Donald Trump. A ver. Vamos a verlo. Boxing's biggest star. The son of a legend. Chavez has his stance. Now is Martinez. Huge right hand by Canelo. Knocked on full. On Saturday, May 6th, the world will be watching to see who becomes Mexico's undisputed boxing king. Ahí está, rompen el muro para toparse en Las Vegas, Nevada. Está bien padre este promo. Muy bueno, la Y verdad. ya, ahora sí, ya empieza a sentirse el buen ambiente, o sea, todo el ambiente que se genera en torno a esta pelea. Me parece que después de las de Marco Barrera, Eric Morales, por ahí, entre peleadores nacionales es la que más expectativa en los últimos años ha tenido. Ahora, se le sigue viendo a Julio César Chávez Jr. menos confiado que a Canelo, ¿no? Cabizbajo, muchísimo. pero Muchísimo. sigue Todos, mostrando inseguridad. Y las casas de apuestas siguen poniendo por delante el Canelo. Pues ahí está. Ya veremos, va a ser un gran espectáculo. Gracias, Ricardo.